Por favor, escucha esto como si Dios te lo estuviera diciendo al oído. Hoy, sus misericordias sobre ti no se agotaron, aunque este último tiempo te haya dejado cansado, confundido o con el corazón golpeado. Dios todavía te sostiene. Sé que has cargado más de lo que dices, sé que has intentado ser fuerte, seguir adelante, sonreír, mientras por dentro te preguntas, ¿cuánto más? Tal vez empezaste el año con fe, pero el camino se volvió pesado. Tal vez te prometiste cambiar y terminaste repitiendo lo mismo, y aún así aquí estás. Y eso no es casualidad. Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy vas a recibir verdades bíblicas que te van a ayudar a soltar el control, respirar otra vez y entender algo clave. Si Dios te está llamando a reiniciar tu vida este 2026, es porque Él ya preparó algo nuevo para ti. Y al final de este mensaje vamos a sellarlo con una decisión sencilla, un pacto que te va a devolver dirección por dentro. Ahora haz esto conmigo, sin presión, pero con fe. Escribe en los comentarios, hoy suelto el control y recibo lo nuevo que Dios preparó para mí. Y quédate, porque lo que viene puede ser el comienzo real de tu reinicio. Ahora sí, empecemos con la primera verdad. Número 1. No entras solo, Dios te toma de la mano. Tú entraste a este año nuevo, pero tu mente todavía está luchando con lo que pasó. Por fuera todo dice, comienzo, calendario limpio, promesas nuevas, pero por dentro sientes ese mismo nudo, esa presión en el pecho que aparece apenas abres los ojos. Te levantas, miras el celular y antes de cualquier mensaje o noticia, ya hay una voz interna que pregunta en silencio si esta vez será diferente o si volverá a doler como antes. Tal vez sonríes ante los demás, pero en lo profundo hay un temblor. El temor no siempre grita, a veces susurra. Susurra cuando recuerdas lo que no salió bien, cuando piensas en lo que intentaste y no funcionó, cuando te preguntas si tienes fuerzas para volver a empezar. Y es ahí donde nace la pregunta que muchos no se atreven a decir en voz alta. ¿Y si este año vuelvo a fallar? ¿Y si no aguanto otro golpe? Hay una verdad antigua que hoy suena como si Dios te la dijera al oído, con calma y cercanía. En el día que temo, yo en ti confío, como dice el Salmo 56:3. No es una frase para gente que no siente miedo. Es una confesión nacida en medio del temblor. Es alguien diciendo, tengo miedo, pero no voy a caminar solo con él. El miedo no es pecado. El miedo es humano. Es la señal de que necesitas apoyo, de que no fuiste creado para cargar todo solo. La fe no comienza cuando desaparece el temor, comienza cuando decides dónde colocar ese temor. No se trata de que no sientas miedo, se trata de que el miedo no sea tu guía, no sea quien escriba el rumbo de tus pasos. El miedo toca la puerta, pero tú decides quién se sienta a la mesa. Confiar no siempre se parece a calma profunda o a emociones bonitas. A veces confiar es avanzar con las manos temblando, pero avanzar igual. Dios no te pide que te sientas fuerte, te pide que te apoyes en Él hoy, aquí, en este día. Porque la ansiedad siempre vive en el mañana, pero la fe vive en el hoy. Y esto lo confirma otra promesa que sostiene el corazón cuando todo se mueve. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, como dice Isaías 26:3. La paz no llega cuando todo cambia afuera, llega cuando tu pensamiento encuentra un lugar donde quedarse, cuando tu mente deja de correr y aprende a reposar en la fidelidad de Dios. Entiendo por qué estás así. Después de un año difícil, el corazón aprende a protegerse. No te culpes por sentirte frágil. Dios no desprecia tu temblor ni se aleja de tu debilidad. La fe no es una pose ni una máscara espiritual. La fe es una decisión humilde de decir, Señor, así estoy y así vengo.
El mundo dice que si tiemblas es porque eres débil. Dios dice que si tiemblas, vengas a Él, porque Él es tu fuerza. Tu paz no dependerá de que la vida se vuelva fácil. Dependerá de a quién miras cuando no es fácil, cuando levantas la mirada, cuando dejas de sostenerlo todo con tus propias manos. Imagina por un momento que estás frente a una puerta. Tu mano toca el picaporte, sientes el frío del metal, ese segundo exacto antes de cruzar. Ese es el umbral de este nuevo año y necesitas saber algo muy claro. Ese umbral no lo cruzas solo. Dios cruza contigo. No estás entrando a un año más, estás entrando de la mano del Padre, con su presencia como cobertura. Hoy no se te pide que resuelvas todo, solo una cosa pequeña. Escribe un miedo, uno solo, el que más pesa. Ponlo en palabras sencillas y luego di con honestidad: Señor, aquí está, yo no puedo cargarlo solo. Y toma una decisión para todo el año, una decisión silenciosa pero firme. No caminaré por impulsos, caminaré por dirección. Que esta frase quede sellada en tu interior. Tu miedo no dirige, Dios sí. Hoy Dios te dice: no temas cruzar este año. Yo voy contigo, no te soltaré. Y si Dios va contigo, entonces hay una pregunta que merece atención, porque puede cambiarlo todo. ¿Qué haremos juntos con la carga que aún llevas dentro? Número 2. Suelta la mochila. Tu ansiedad no es tu nombre. La ansiedad no siempre grita. A veces susurra muy bajito, casi como una advertencia constante. Si no lo controlas, todo se cae. Y tú sigues con el cuerpo cansado, pero la mente encendida, repasando escenarios, adelantándose a problemas que todavía no existen. Te acuestas y el silencio se llena de pensamientos. Cierras los ojos y en lugar de descanso aparece la lista interminable de pendientes, miedos y responsabilidades que parecen no tener fin. Tal vez te dices que es normal, que así es la vida, que tienes que aguantar un poco más. Pero en el fondo, sabes que hay un peso que no te deja respirar profundo. Una carga que se ha vuelto tan cotidiana que ya casi la confundes con tu identidad. Como si la ansiedad fuera tu nombre, como si vivir acelerado fuera la única forma de existir. La palabra de Dios no te dice resiste más ni cárgate un poco más. Dice algo radical, algo que va contra todo lo que el mundo te enseñó. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como escribe Pedro en su primera carta 5:7. No dice una parte, no dice la que sobra, dice toda. Échala, suéltala, entrégala. La ansiedad es una carga y Dios nunca quiso que la cargaras solo. No fue diseñada para quedarse en tu pecho, ni para robarte el sueño, ni para marcar el ritmo de tus días. El problema no es que sientas ansiedad, el problema es que llevas demasiado tiempo intentando sostenerlo todo con tus propias fuerzas, como si depender fuera un fracaso y soltar fuera perder. El control parece una solución, pero en realidad es una ilusión que desgasta. ¿Crees que si piensas más, si anticipas todo, si no bajas la guardia, entonces nada malo pasará? Pero controlar no te da paz, te roba energía, te deja exhausto por dentro, tenso por fuera, siempre en alerta, siempre cansado. Y aún así, las cosas siguen fuera de tus manos. Dios no se ofende por tu fragilidad. Él no te mira con reproche cuando llegas cansado, con la mente saturada y el corazón apretado. Él te invita, no te acusa, te llama a acercarte tal como estás, sin discursos bien armados, sin explicaciones espirituales, solo con la verdad de tu cansancio. Entregar no es un acto débil, es un acto profundamente práctico de fe. La fe no solo ora, también suelta. El Salmo 55:22 lo dice con una ternura firme: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Sustentar no significa que todo cambie de inmediato afuera. Significa que Dios te sostiene por dentro mientras afuera el proceso sigue. Te da estabilidad interna cuando el entorno todavía está en movimiento. No es que seas débil,
es que estás cansado de cargar por demasiado tiempo. Has llevado piedras que no te correspondían, responsabilidades que no eran tuyas, culpas que Dios ya había perdonado, y aún así seguiste caminando, doblado, como si eso fuera normal. Pero Dios no te ama más cuando te ves fuerte, te ama incluso cuando te sientes roto. El mundo dice, sé fuerte, no dependas de nadie. Dios dice, sé sabio, entrégame lo que no puedes. El mundo aplaude al que aguanta en silencio. Dios abraza al que se rinde con confianza, porque rendirse ante Dios no es perder, es descansar. Imagina que llevas una mochila pesada en la espalda. Dentro hay piedras, y cada una tiene un nombre: deuda, salud, soledad, culpa, futuro, miedo a repetir la misma historia este año. Has aprendido a caminar así, inclinado, apretando los dientes. Pero Dios no te pide que corras con esa mochila, te pide algo más simple y más profundo, te pide abrirla. Hoy puedes hacer una transferencia de peso, no te tomará más de 1 minuto. Respira profundo 3 veces, nombra una sola carga, la que más pesa ahora, y di con sencillez, Señor, la pongo en tus manos. No necesitas sentir alivio inmediato para que sea real. La entrega es real, aunque la emoción tarde en alcanzarte. Haz de esto una decisión para todo el año. Cuando el pensamiento se acelere, vuelvo a la entrega. Cuando la ansiedad susurre, recuerdo que no estoy solo. Entregar no es rendirse, es confiar. Y hoy Dios te dice con una voz suave y firme, dame tu carga. Yo sé sostenerte. Y cuando sueltas el peso, cuando por fin respiras sin culpa, recién entonces puedes escuchar algo más profundo. Dios no solo quiere cambiar tu año, quiere cambiar tu corazón mientras escribe una historia nueva contigo. Número 3. Corazón nuevo. No estás condenado a repetir ciclos. El miedo más grande no es fallar. El miedo más profundo es repetir la misma historia. Mirar atrás y darte cuenta de que han pasado los años, que cambió el calendario, pero no cambió el fondo. Decirte otra vez, este año sí, y meses después verte reaccionando igual, cayendo en lo mismo, pensando lo mismo, sintiendo la misma vergüenza silenciosa que nadie ve, pero tú conoces demasiado bien. Tal vez ya no te duele tanto como antes. Tal vez lo que sientes ahora es cansancio. Un cansancio del alma que te hace pensar, yo soy así, siempre vuelvo al mismo punto, no sé si realmente puedo cambiar. Y esa idea, repetida muchas veces, empieza a sonar como una sentencia, no escrita por Dios, sino grabada por la decepción. Pero hay una palabra de Dios que no maquilla la herida, no la disfraza, no la ignora. Es una promesa profunda, radical, que va a la raíz. Dios dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dios no promete retoques externos, promete trasplante, no promete que te esfuerces más con el mismo interior, promete darte uno nuevo. Dios cambia la raíz y cuando la raíz cambia, todo lo demás puede cambiar. Él no empieza por exigirte conductas distintas, empieza por darte sensibilidad nueva, deseo nuevo, dirección nueva, porque muchos hábitos que te avergüenzan nacieron como mecanismos de defensa. A fuerza de golpes, el corazón se endureció para no sentir, para no volver a sufrir, para no esperar demasiado. Ese es el corazón de piedra, no siente, no vibra, no cree. Solo resiste, pero el corazón de carne es distinto, no es debilidad, es vida espiritual activa, es un corazón que vuelve a sentir, que se conmueve, que responde a la voz de Dios. Un corazón que no vive a la defensiva, sino a la escucha. Dios no te quiere endurecido para sobrevivir, te quiere vivo para amar, para obedecer, para decidir desde adentro y no solo desde la presión externa. Un corazón nuevo produce decisiones nuevas, no por obligación, no por culpa, no por miedo a fallar otra vez. Produce decisiones nuevas por convicción,
porque cuando cambia lo que amas, cambia lo que eliges. Cuando cambia tu identidad, cambian tus caminos. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó. He aquí todo es hecho nuevo. Lo nuevo no es solo tu agenda. Lo nuevo es quién eres. Necesitas escuchar esto con claridad. No eres tu peor momento. No eres tu recaída más reciente. No eres ese error que todavía te persigue en la memoria. Dios no te define por tu caída. Te define por su amor. Él no se sorprende de tus luchas ni se cansa de tu proceso. El mundo dice que si fallaste, ya no sirves. Dios dice que si fallaste, vengas. Yo te levanto, yo te formo, yo no termino lo que aún estoy escribiendo. Imagina un corazón como una piedra sumergida en agua tibia. La piedra no siente la temperatura. El agua sí fluye, se adapta, se mueve. Dios no te creó para vivir como una piedra emocional, rígido, desconectado, sobreviviendo sin sentir. Dios te creó para fluir con su espíritu, para responder a su voz, para caminar con sensibilidad santa. Un corazón vivo no es uno perfecto, es uno dispuesto. Hoy puedes hacer algo sencillo y profundamente espiritual. Escribe un patrón que se repite en tu vida, uno solo. Nómbralo sin justificarte y sin condenarte, y luego di con honestidad: Señor, no quiero seguir igual. No quiero repetir esta historia. No te pide que prometas nunca más. Te pide que te entregues hoy y toma una decisión pequeña que confirme tu identidad nueva, no una meta gigante que te abrume. Un micro hábito. Tal vez 3 minutos de oración al despertar. Tal vez leer un salmo antes de tocar el celular. No para ganar puntos con Dios, sino para recordarte quién está escribiendo tu historia ahora. Que esta verdad quede sellada en tu corazón. Dios cambia la raíz, cambia tu vida. Y hoy Dios te dice con ternura y firmeza: te doy un corazón nuevo, hijo. No estás solo en el cambio. Yo camino contigo mientras aprendes a vivir desde esta identidad renovada. Y si Dios te está renovando por dentro, si ya no estás condenado a repetir ciclos, entonces viene una pregunta necesaria y desafiante. Una pregunta que marcará el siguiente capítulo. ¿Cómo planeas tu futuro sin volver a tomar el control que ya decidiste entregar? Número 4. Planear con fe. Encomienda sin esclavizarte. Hay personas que planean con entusiasmo, escriben metas, hacen listas, trazan calendarios, pero por dentro viven perseguidas por su propio plan. Empiezan con ilusión y terminan con una presión constante en el pecho, como si cada día fuera una prueba que no pueden fallar. Tal vez te pasó que una meta te motivó al inicio, te dio sentido, pero con el tiempo empezó a ahogarte. Ya no te empujaba hacia adelante, te exigía, te gritaba, te hacía sentir insuficiente cuando no avanzabas al ritmo esperado. Dios no está en contra de que planees. Él es un Dios de orden, de propósito, de dirección. Pero hay una diferencia profunda entre planear con fe y esclavizarte a tus propios planes. La Escritura lo dice con claridad y ternura en Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar no es abandonar, no es dejar de hacer, no es cruzarte de brazos. Encomendar es alinear, es decirle a Dios: aquí están mis ideas, mis deseos, mis metas. Pero tú decides el rumbo y el ritmo. Tus planes necesitan estructura, pero tu corazón necesita paz. Cuando hay plan sin Dios, lo que nace es presión. Todo depende de ti, de tu constancia, de tu fuerza, de tu capacidad. Y cuando fallas, te castigas. Cuando te atrasas, te culpas. Cuando no llegas, te desvalorizas. En cambio, cuando hay plan con Dios, aparece algo distinto: dirección. No todo es inmediato, no todo sale como esperabas, pero hay descanso interno, porque sabes que no caminas solo. Encomendar también significa soltar el control del ritmo, decirle a Dios: Señor,
Tú sabes cuándo acelerar y cuándo detener. Tú sabes qué abrir ahora y qué esperar. Por eso Santiago escribe con tanta sabiduría que no digamos con arrogancia, mañana haré esto o aquello, sino, si el Señor quiere, como enseña Santiago 4:15. Eso no es pesimismo, es realismo con Dios. Es reconocer que no ves todo el mapa, pero confías en quien sí lo ve. No es malo querer avanzar, no es malo desear mejorar, crecer, ordenar tu vida. Lo que daña el alma es creer que tu valor depende de lograr, que vales más cuando cumples y menos cuando te atrasas. Dios no te ama por tus resultados, te ama primero, y desde ese amor te invita a avanzar. El mundo dice, logra para valer. Dios dice, eres amado y desde ahí camina. Imagina una mesa grande, sobre ella colocas los planos de tu vida, tus sueños, tus proyectos, tus áreas rotas, tus anhelos. Dios se acerca y no rompe el plano, no se burla de tus ideas, no las desprecia. Las corrige con sabiduría, borra líneas que te llevarían al cansancio, ajusta tiempos, refuerza cimientos. Planear con Dios no es perder tu visión, es permitir que Él la sane. Hoy puedes hacer algo sencillo. Escribe 3 áreas de tu vida que pesan en tu mente: salud, familia, finanzas o cualquier otra. Míralas sin miedo y ora con una frase honesta: Señor, ordena mis pasos. No le pidas solo resultados, pídele dirección. Decide que este año elegirás metas con paz, enfocadas en el proceso, no metas con ansiedad que se vuelven obsesión. Planea, sí, pero no te encarceles. Y cuando haces esto, cuando empiezas a vivir con orden y rendición, ocurre algo que muchos no entienden. Lo nuevo de Dios casi nunca comienza grande, comienza pequeño. Y ahí nace otra frustración silenciosa. Lo más doloroso no siempre es caer. A veces es sentir que no avanzas. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene de esperar y no ver cambios visibles, de orar y sentir que sigues igual, de esforzarte y pensar que te quedaste atrás. Ese es el valle donde muchos se rinden, el lugar donde el progreso se siente invisible. Pero aquí aparece una paradoja profunda. Tú ves pocos resultados, pero Dios ve raíces creciendo. Y entonces Dios hace una pregunta que no viene con reproche, viene con verdad. En Zacarías 4:10 dice, ¿quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Como si Dios dijera, ¿por qué te enojas con el comienzo? ¿Por qué desprecias lo que aún están haciendo? Job lo confirma cuando dice que, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande, como enseña Job 8:7. Dios es experto en finales grandes que nacen de inicios pequeños. El reino de Dios casi siempre crece así, silencioso, constante, profundo, no con aplausos inmediatos, sino con transformación real. Piensa en una semilla enterrada en tierra negra. Nadie la aplaude porque no se ve. Desde afuera parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie está ocurriendo el milagro. Raíces se forman, vida se organiza, futuro se prepara. Lo pequeño también es santo, lo pequeño también cuenta, lo pequeño también es obediencia. Hoy elige una semilla, un hábito mínimo, 2 minutos, algo sencillo que represente vida. Una oración breve, una lectura corta, una palabra de gratitud, y toma una decisión que cambiará tu manera de caminar este año. Voy a medir mi fe por obediencia, no por emoción, por constancia, no por velocidad. Número 5. Lo nuevo empieza en lo pequeño. Lo más doloroso no es caer, es sentir que no avanzas. Es despertarte con la sensación de que estás intentando hacer las cosas bien, pero nada parece moverse. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma que espera y no ve. Sigues orando, sigues intentando cambiar, sigues confiando, pero por dentro aparece esa pregunta silenciosa que duele. ¿De verdad está pasando algo? Ese es el valle donde el progreso se siente invisible. No estás retrocediendo, pero tampoco celebras avances. Y ese lugar
desgasta más que el fracaso evidente, porque el fracaso al menos tiene forma, pero la espera sin señales parece vacía. Sin embargo, ahí mismo, en ese valle silencioso, Dios está haciendo una obra que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Aquí aparece una paradoja que la fe madura aprende a aceptar. Tú ves pocos resultados, pero Dios ve raíces creciendo. Tú miras la superficie, Dios mira la profundidad. Tú miras el hoy, Dios mira el proceso completo. Y por eso la palabra te hace una pregunta que no grita, no acusa, no presiona. En Zacarías 4:10, Dios dice: ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No es un reproche, es una invitación a cambiar la mirada. Dios no desprecia lo pequeño porque Él sabe algo que tú a veces olvidas. Casi todo lo grande que Él hace comienza de forma discreta, lenta y silenciosa. Job lo expresa con claridad cuando dice en Job 8:7 que aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Dios es experto en finales grandes que nacen de inicios que nadie aplaude. El reino de Dios casi siempre crece así, no hace ruido, no busca validación inmediata, crece de forma constante y profunda. Lo espiritual no suele avanzar como un espectáculo, avanza como una raíz que se abre paso bajo la tierra. Y por eso muchas veces te frustras, porque estás buscando fruto cuando Dios todavía está fortaleciendo la base. Piensa en una semilla enterrada en tierra negra. Nadie la aplaude. Nadie la celebra, parece perdida, parece enterrada, pero justo ahí, donde no se ve nada, está ocurriendo el milagro. La semilla no está muerta, está trabajando, está rompiéndose por dentro para poder dar vida después. Así también ocurre con muchos procesos espirituales en tu vida. Tal vez no ves cambios externos, pero algo interno ya empezó a moverse. Tal vez sigues en el mismo entorno, pero reaccionas distinto. Tal vez la situación no cambió, pero tu corazón ya no responde igual. Y eso también es avance, aunque no lo subas a ninguna red ni lo celebres con nadie. Dios no te está pidiendo velocidad, te está formando en constancia. Porque los cambios rápidos impresionan, pero los cambios profundos permanecen. Y cuando aprendes a caminar con Dios en lo pequeño, tu fe deja de depender de emociones y empieza a sostenerse en obediencia. Hoy puedes hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Elige un hábito mínimo, algo que represente una semilla. 2 minutos de oración sincera. Un versículo leído con calma. Un momento de gratitud antes de dormir. Algo tan pequeño que no te genere presión, pero tan real que te conecte con Dios. Eso no parece mucho, pero en el reino, lo pequeño repetido se vuelve transformador. Decide algo importante para este año que Dios quiere escribir contigo. No vas a medir tu fe por emoción, sino por obediencia, no por lo que sientes, sino por lo que haces cuando no sientes nada. Porque hay días en los que no hay ganas, pero sí hay fidelidad. Y esa fidelidad es preciosa delante de Dios. Recuerda esta verdad cuando la frustración quiera hablarte más fuerte. Lo pequeño también es santo. No todo lo santo es grande, visible o celebrado. Muchas cosas santas ocurren en silencio, en constancia, en lo cotidiano. Ahí es donde Dios forma carácter, raíz y dirección. Hoy Dios te dice en un susurro que sostiene: no desprecies tu comienzo. No desprecies este paso pequeño, no desprecies este hábito sencillo. Yo estoy trabajando en lo secreto. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca lento, yo no me he detenido. Y si Dios está trabajando en lo secreto, entonces viene la pregunta que realmente cambia todo. No es si ya ves resultados, es si vas a decidir vida o si vas a repetir el ciclo. Porque la diferencia entre un año más y una historia nueva no está en los grandes cambios, sino en la fidelidad silenciosa a lo pequeño que Dios puso hoy delante de ti. Número 6. Corregir con ternura, romper ciclos sin culpar.
Tu mayor cansancio no es el trabajo, ni siquiera los problemas nuevos, es repetir lo que prometiste dejar. Es mirarte otra vez en el mismo punto, con las mismas reacciones, los mismos impulsos, los mismos hábitos que juraste que este año sí iban a cambiar. A veces no duele tanto el problema en sí, duele que sea el mismo de siempre. Duele reconocer el patrón y sentir que algo en ti vuelve automáticamente a lo conocido. Tal vez ya identificaste cuando pasa. Hay un momento exacto en el que vuelves a lo mismo. Puede ser de noche, cuando estás solo. Puede ser cuando estás cansado, cuando te sientes incomprendido, cuando una discusión te aprieta el pecho, cuando la presión te sobrepasa. Y ahí aparece esa sensación amarga de pensar, quiero cambiar, pero algo en mí siempre regresa al mismo lugar. Necesitas escuchar esto con calma y sin juicio. No eres un caso perdido, eres un hijo en proceso. Dios no te mira con fastidio ni con decepción crónica, te mira con amor y con verdad. Repetir no significa que no tienes fe, significa que necesitas algo más que intención. Necesitas una estrategia santa, una dirección que te acompañe justo en el punto donde siempre tropiezas. El mundo te dirá que si fallas es porque te falta disciplina, que tienes que apretar más, exigirte más, castigarte más. Dios dice algo muy distinto. Dice, vuelve a mí, aprende a obedecer con sabiduría. La voluntad sola se cansa, pero la obediencia guiada se sostiene. Por eso Dios no empieza corrigiendo tus resultados visibles, empieza corrigiendo la fuente invisible. La palabra lo dice con una claridad profunda en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no empieza por tus actos, empieza por tu corazón, porque tu vida no cambia cuando solo haces promesas nuevas, cambia cuando aprendes a guardar el corazón. El corazón no es solo emoción, es el centro de tus deseos, de tus pensamientos, de tus impulsos, de tu memoria y de tu dirección interna. Si no guardas el corazón, el año nuevo se convierte en calendario nuevo con mente vieja. Guardar el corazón no es aislarte del mundo ni vivir con miedo. Es aprender a filtrar lo que entra, lo que alimentas, lo que repites, lo que justificas. Es tomar responsabilidad santa de tu interior, sabiendo que de ahí nacen tus decisiones. El ciclo no empieza en el acto final, empieza mucho antes, en la puerta. Antes de caer, hubo señales: cansancio acumulado, soledad, comparación, enojo, hambre emocional, estrés sin procesar. Dios te enseña a detectar el primer minuto, no el último. No pelees cuando ya estás en el suelo. Pelea cuando recién aparece la señal. Ahí es donde el cambio es posible. Lo que alimentas en secreto termina gobernándote en público. Pequeñas exposiciones diarias, lo que miras, lo que escuchas, lo que consumes, lo que permites entrar a tu mente, forman el patrón que luego te domina. A veces llenas tu mente de ruido todo el día y luego te preguntas ¿por qué no puedes orar? ¿Por qué no tienes paz? El autocontrol no es represión, es dirección con límites, es decidir qué sí y qué no entra a tu interior. Dios no solo te quita el mal, Dios te entrena para elegir bien. La gracia no es solo perdón, es formación. Cambiar no es únicamente dejar algo, es reemplazarlo por algo mejor. No basta con dejar la ira, necesitas un ritual de calma. No basta con dejar la procrastinación, necesitas una práctica pequeña de fidelidad diaria. Dios trabaja así, con reemplazos santos, con hábitos nuevos que confirman una identidad nueva. Por eso el salmista ora con tanta humildad en el Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Dios no solo guarda el corazón, también guarda las puertas por donde ese corazón se expresa, porque lo que no se cuida, se desborda. Imagina el fuego. El fuego dentro de una chimenea calienta una casa, da vida, da abrigo. El fuego fuera de control la destruye.
Tus deseos, tus emociones, tus impulsos no son enemigos. Solo necesitan un lugar santo, necesitan límites, necesitan dirección. Dios no quiere apagarte, quiere ordenarte. Hoy puedes hacer algo muy concreto, algo pequeño, pero poderoso. Identifica un patrón que se repite y escríbelo en una frase corta. Luego identifica un disparador que lo enciende. Y finalmente, define una barrera santa, algo simple que te proteja. Tal vez sea dejar el celular fuera del cuarto a cierta hora. Tal vez sea alejarte de una conversación que siempre termina mal. No esperes sentirte fuerte para obedecer. Obedece para volverte fuerte. Que esta verdad quede grabada en tu interior. Lo que guardas hoy, te guarda mañana. Hoy Dios te dice con una voz firme y llena de gracia: yo no te condeno por tu ciclo, yo te enseño a romperlo, y para romperlo de verdad necesitarás algo más que fuerza. Necesitarás una mente renovada que te sostenga por dentro mientras Dios escribe paso a paso una historia nueva contigo. Número 7. Renueva tu mente, cambia lo que te dices. No te destruye lo que te pasa, te destruye lo que te dices sobre lo que te pasa. Porque mientras los hechos vienen y van, la voz interior se queda, repite, insiste. Tu mente puede ser tu hogar, un lugar donde descansas y piensas con claridad, o puede convertirse en una cárcel donde cada pensamiento te acusa y te roba la paz. Y si este año va a ser una historia nueva escrita por Dios, el primer lugar que necesita renovación es tu mente. Dios habla de la renovación mental como de algo cotidiano, cercano, posible. En Efesios 4:23 y 24 dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. No lo presenta como un chispazo místico ni como un logro instantáneo. Habla de un proceso. Renovar es volver a ser nuevo, una y otra vez. Vestirse es una decisión diaria. Nadie se viste una vez para todo el año. Cada mañana eliges qué ponerte. Así también eliges con qué pensamientos caminar. Cuando Dios habla del nuevo hombre, no habla de alguien perfecto, sino de una identidad nueva que se practica. No basta con creer que eres nuevo si sigues hablándote como si fueras el mismo de antes. Tu mente necesita ropa nueva cada mañana. Necesita palabras limpias, verdaderas, alineadas con lo que Dios dice de ti, no con lo que el miedo repite. Si no renuevas tu mente, el corazón vuelve al ciclo, porque la mente es el lugar donde el miedo se vuelve historia. Una mente cansada interpreta todo como amenaza. Un comentario se vuelve rechazo. Un error se vuelve condena. Un retraso se vuelve fracaso total. Pero una mente renovada interpreta la vida con fe y prudencia. No niega la dificultad, pero tampoco se deja gobernar por ella. Hay pensamientos viejos que suenan normales porque los has repetido por años, pero te roban la paz lentamente. Frases como yo siempre fallo, no voy a poder, Dios se olvidó de mí. Eso no es humildad, es una narrativa rota. Es hablarte desde heridas antiguas, no desde la verdad de Dios. Y mientras esas frases sigan sonando sin respuesta, seguirán marcando tu rumbo. Renovar la mente no es negar el problema. No es decir no pasa nada, cuando sí pasa. Es cambiar la interpretación. Es decir, sí, esto duele, sí, esto pesa, pero Dios está conmigo y no voy a perder la cabeza. La fe no te vuelve ciego, te vuelve sobrio. Te permite mirar la realidad sin que la realidad te domine. La mente no se renueva por fuerza, se renueva por reemplazo. Si solo intentas no pensar en algo, pierdes. El pensamiento vuelve con más fuerza. Pero si reemplazas ese pensamiento con una verdad, algo cambia. Cada vez que venga el pensamiento viejo, respondes con una verdad. No discutes con el miedo, lo reemplazas. Por eso la Escritura dice en 2 de Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo pensamiento merece quedarse. Algunos se capturan, algunos se interrumpen, algunos se someten a la verdad de Dios.
Pensar así no es exagerado, es sabio, es cuidar el terreno donde Dios quiere escribir. Si tu mente se acelera, no eres raro, estás cansado. Si tu diálogo interno es duro, no significa que seas malo. Significa que has vivido mucho tiempo en modo supervivencia. Dios no se escandaliza por tu batalla mental. Él no te señala con reproche, te da herramientas, te enseña a pensar de nuevo, paso a paso. El mundo dice, piensa positivo y ya. Dios dice algo más profundo, piensa verdadero y la paz llega. La paz no nace de negar lo que sientes, nace de alinear lo que piensas con lo que Dios promete. La verdad no siempre suena cómoda al inicio, pero siempre libera. Imagina una ventana sucia. La luz siempre está fuera. El problema no es la falta de luz, es el vidrio. Cuando el vidrio está sucio, todo se ve oscuro. La palabra de Dios limpia el vidrio. Y de pronto, sin que cambie el sol, cambia la forma en que ves. Ves con claridad, ves con esperanza, ves con dirección. Hoy puedes practicar algo muy simple. Cuando aparezca un pensamiento viejo, dale una respuesta de 10 segundos. Una frase corta, verdadera, repetible. Dios me sostiene. No estoy solo. Hoy tengo paz. No necesitas predicarte un sermón largo. Necesitas una verdad clara que interrumpa la mentira. Decide algo para todo el año. No voy a discutir con el miedo. Lo voy a reemplazar con verdad. Cada vez que el pensamiento viejo toque la puerta, responderé con lo que Dios dice, no con lo que el temor sugiere. Porque tu mente obedece a lo que alimentas. Hoy Dios te dice con ternura, te visto con mente nueva. Respira, no cargues más pensamientos que no vienen de mí. Y cuando tu mente comienza a renovarse, cuando la historia interna empieza a cambiar, hay algo más que necesitas aprender para sostener esa renovación. Un ritmo santo, un descanso que proteja lo que Dios está sanando por dentro. Número 8. Descansa sin culpa. Dios no te ama por producir. Hay personas que no saben descansar porque en el fondo creen que si paran, todo se cae. Como si el mundo dependiera de su esfuerzo constante, como si bajar el ritmo fuera un lujo peligroso. Te acuestas, cierras los ojos, el cuerpo se rinde, pero la mente sigue trabajando. Repasa pendientes, errores, decisiones, lo que falta, lo que no alcanzaste. Descansas físicamente, pero sigues despierto por dentro. Necesitas escuchar esto con ternura y verdad. No estás flojo, estás drenado. No es falta de fe estar cansado, es falta de ritmo. Has vivido demasiado tiempo acelerado, empujándote más allá de lo sano, creyendo que Dios espera más rendimiento cuando en realidad está esperando rendición. Hay un agotamiento que no se cura con dormir más, porque nace de una autoexigencia profunda. El mundo te dice que hagas más para sentirte seguro, que produzcas más, que avances más rápido, que no pares. Dios dice algo completamente distinto. Dice que descanses en Él para estar firme, no para perder el tiempo, sino para recuperar el alma. En Isaías 30:15, Dios une dos cosas que solemos separar: descanso y fortaleza. Dice que en descanso y en reposo seremos salvos, y que en quietud y confianza estará nuestra fortaleza. Como si fueran una sola cosa. El descanso no es un premio que te ganas cuando terminas todo. Es una declaración espiritual. Cuando descansas, estás diciendo sin palabras, Dios es Dios, y yo no. Estás soltando el control, reconociendo que no sostienes el mundo con tus manos. Descansar es un acto de fe, porque implica confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando tú paras. No es abandonar responsabilidades, es dejar de vivir como si todo dependiera de ti. El agotamiento distorsiona tu fe. Cuando estás cansado, todo se ve peor de lo que es. Los problemas se vuelven catástrofes, los silencios de Dios se interpretan como abandono, la espera se siente como castigo, el cansancio te roba perspectiva espiritual. Descansar no solo recupera el cuerpo, corrige el lente con el que miras la vida. Te devuelve claridad,
te baja el volumen del miedo. Tu valor no depende de tu rendimiento. Si tu identidad está atada a lo que logras, nunca tendrás paz verdadera. Siempre habrá una meta más, algo pendiente, alguien que hace más que tú. Dios no te llama primero por lo que haces, te llama hijo antes de llamarte siervo. No te ama por producir, te ama porque eres suyo. Desde ese amor, sí, te invita a caminar, pero no a agotarte. Hay una verdad difícil y hermosa que el descanso te enseña. Cuando paras, descubres que no eres indispensable. El mundo no se derrumba, las cosas siguen. Y ahí, en ese silencio, aparece una fe más profunda. Dios sí es fiel, Dios sí sostiene, Dios sí trabaja incluso cuando tú duermes. El descanso te libera del peso de creerte necesario para todo. La Escritura habla de un reposo más profundo que el físico. En Hebreos 4 se dice que hay un reposo preparado para el pueblo de Dios, un reposo que nace de descansar en la obra de Dios y no en la propia. Es dejar de intentar salvarte a ti mismo, justificarte, probar tu valor. Es descansar en lo que Dios ya hizo y sigue haciendo. Imagina una batería. Puedes tener el mejor teléfono, la mejor herramienta, pero sin carga no funciona. Tu alma es igual. Puedes tener buena intención, fe sincera, deseos nobles, pero si no te conectas a la fuente, te apagas por dentro. El descanso es ese momento de conexión diaria, silenciosa, humilde, donde no haces, solo recibes. Hoy puedes darte un bloque de gracia. No horas, no algo complicado. 12 minutos. 2 minutos para respirar lento, sin prisa, dejando que el cuerpo se calme. 5 minutos para leer despacio el versículo que habla de descanso, sin analizarlo, solo dejando que te habite. Y 5 minutos para una oración sencilla, sin palabras elaboradas. Señor, hoy suelto la carga, la exigencia, la culpa por parar. Toma una decisión para este año que Dios quiere escribir contigo. No voy a vivir como esclavo de mi ansiedad. No voy a correr todo el tiempo como si algo me persiguiera. Voy a aprender a parar sin culpa, a descansar sin miedo, a confiar sin controlar. Descansar también es obedecer. Es decirle a Dios con hechos que confías más en Él que en tu propio esfuerzo. Hoy Dios te dice en voz baja, como poniendo su mano en tu hombro, mi amor no depende de tu productividad. No te amo más cuando haces más. Te amo ahora. Descansa, porque cuando descansas de verdad, cuando el ruido baja y el alma se aquieta, empiezas a escuchar preguntas que antes no podías oír. Preguntas necesarias, profundas, y una de ellas es esta: ¿qué es exactamente lo que te está robando la paz que yo quiero darte? Número 9. ¿Qué te está robando la paz? A veces no es que te falte fe. A veces es que tienes demasiadas cosas pendientes por dentro. Emociones no dichas, heridas que se quedaron abiertas, pensamientos que no encontraste dónde poner. Y Dios no te pide que finjas calma ni que maquilles tu interior. Dios te pide honestidad, porque solo lo que se nombra puede sanarse. Y solo lo que se reconoce puede entregarse. Déjame hacerte una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Qué te roba la paz cuando nadie te ve? No cuando estás en público, no cuando sonríes para otros, sino cuando estás solo con tus pensamientos. ¿Qué aparece en tu pecho al final del día? Si Dios te preguntara hoy, con ternura, ¿qué estás cargando ahí dentro? ¿Qué responderías? Miedo al futuro, enojo guardado, una herida que nunca cerró, culpa, necesidad de control, una relación que te drena. Muchas veces la paz no se pierde por una sola cosa grande. Se va perdiendo por acumulación, por miedos no hablados, por reacciones rápidas, por discusiones que se repiten, por pensamientos que vuelven una y otra vez. No todo es demonio, ni todo es psicología. Muchas veces es un corazón cansado que necesita dirección, no condena.
La palabra de Dios ofrece una guía sencilla y poderosa para estos momentos. En Santiago 1, 19 y 20 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dios no lo dice para limitarte, lo dice para protegerte. Como si te diera una fórmula para que el corazón no se incendie cuando la vida aprieta. La paz casi nunca se pierde de golpe, se pierde por pequeñas reacciones. Una palabra dicha sin pensar, un mensaje enviado en caliente, una respuesta impulsiva, una decisión tomada desde el enojo o el miedo. Dios no solo quiere que seas bueno, quiere que seas sabio, porque la sabiduría te guarda de heridas innecesarias. Ser pronto para oír es una medicina contra el orgullo. Cuando no escuchas, reaccionas. Cuando reaccionas, hieres. Pero cuando escuchas de verdad, empiezas a entender. Y cuando entiendes, puedes responder con paz. Escuchar no te hace débil, te hace fuerte, te permite ver más allá de tu enojo inmediato y actuar con amor inteligente. Ser tardo para hablar es un acto de cuidado. Muchas heridas profundas nacieron de una frase dicha en 5 segundos. Palabras que no se pudieron recoger. Silencios que llegaron tarde. Dios no te pide que nunca hables, te pide que elijas el momento. Prudencia no es cobardía. Prudencia es amor que piensa antes de actuar. Ser tardo para airarse no significa que nunca te enojas, significa que no entregas el volante de tu vida al enojo. El enojo es una señal, no un conductor. Puede avisarte que algo no está bien, pero si te gobierna, te rompe. Si tú lo gobiernas, te protege. Dios quiere que sientas, pero que no seas esclavo de lo que sientes. Por eso, Proverbios 29:11 dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Dios no te llama explosivo, te llama sabio. Te invita a aprender a bajar la intensidad antes de que la situación se vuelva irreversible. Imagina un tren a toda velocidad. No se detiene en un segundo. Por eso existe el freno de emergencia. La sabiduría es ese freno, no para detener tu vida, sino para evitar una tragedia. Te permite parar antes de decir algo que no podrás borrar, antes de herir a quien amas, antes de herirte a ti mismo. Hoy puedes practicar algo muy concreto. Una pausa santa de 5 segundos. Antes de responder, respira. Pregúntate con honestidad, ¿esto que voy a decir trae paz o destruye? Y luego, habla con calma. No para ganar la discusión, sino para conservar la paz. Toma una decisión para este año que Dios quiere escribir contigo. No responderé rápido para sentir poder. Responderé lento para conservar paz. Una pausa. Hoy evita una herida mañana. No subestimes el poder de detenerte a tiempo. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando eliges la sabiduría en lugar de la reacción. Hoy, Dios te dice con una voz suave, como en una conversación de sala: yo te enseño a responder con paz. No estás solo en esto. No tienes que resolverlo todo de golpe. Aprende a escuchar, a esperar, a respirar. Porque cuando aprendes a responder con paz, empiezas a confiar en algo mayor. Empiezas a confiar en que Dios mismo puede guiarte, incluso en medio de conversaciones difíciles, decisiones sensibles y emociones intensas. Y cuando confías en que Dios te guía, incluso en lo cotidiano, incluso en lo pequeño, algo se acomoda por dentro. La ansiedad baja, la tensión cede, y te das cuenta de que la historia nueva que Dios quiere escribir contigo no empieza con grandes eventos, sino con respuestas distintas, con pausas santas, con un corazón que aprende, poco a poco, a vivir desde la paz. Número 10. Dios te guía, no caminas a ciegas. Hay una promesa que suena a pacto. Dios dice con claridad en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es un deseo, no es una posibilidad, es una declaración firme. Dios no solo te salva del pasado,
Dios se compromete con tu camino presente. No caminas a ciegas, no improvisas tu vida, no avanzas solo con intuición humana. Cuando Dios dice que te hará entender, está diciendo que no te deja en confusión permanente. Tal vez ahora no lo veas todo claro, tal vez tengas decisiones delante que te generan miedo, pero la promesa no es que lo entenderás todo de golpe, sino que Dios mismo se encargará de enseñarte. Y cuando dice que fijará sus ojos sobre ti, habla de una vigilancia amorosa, constante, atenta, no de control opresivo, sino de cuidado cercano, como un padre que no quita la mirada de su hijo mientras aprende a caminar. La guía de Dios no se basa en tu perfección, se basa en su fidelidad. Él no guía a expertos, guía a hijos. Muchos se paralizan porque tienen miedo a equivocarse, porque creen que una mala decisión arruinará todo el año, toda la historia. Pero Dios no te promete ausencia total de errores. Te promete presencia constante y dirección continua. No te suelta cuando dudas, no se aleja cuando preguntas, no te abandona cuando decides con temor. Dios guía de maneras más simples y más profundas de lo que imaginas. Muchas veces esperamos señales espectaculares, voces audibles, respuestas inmediatas, pero Dios también guía por paz interior y por sabiduría práctica. Te guía recordándote principios sencillos: prudencia antes que impulso, orden antes que caos, paciencia antes que prisa, consejo sabio antes que aislamiento. La guía de Dios no siempre grita, muchas veces susurra. Dios no te muestra el mapa completo, te muestra el siguiente paso, y eso no es castigo, es misericordia. Si te diera todo el plan, probablemente te llenaría de ansiedad. Empezarías a cargar cosas que todavía no te corresponden. Por eso Dios se mueve en el hoy. Te da claridad para este día, para esta decisión, para este paso. El mañana sigue siendo suyo. El hoy es manejable. La guía de Dios se activa mientras obedeces. No siempre llega mientras solo piensas. Muchas veces llega mientras caminas. La claridad aparece en el movimiento, no solo en la reflexión. Haz lo correcto que ya sabes hoy y Dios te mostrará lo siguiente. No necesitas entender toda la historia para escribir el próximo renglón. Basta con obedecer el paso que tienes delante. Entiendo tu miedo a fallar. A nadie le gusta arrepentirse. A nadie le gusta mirar atrás y pensar que eligió mal. Pero tu futuro no depende de que controles todo a la perfección. Depende del Dios que te pastorea. Isaías 58:11 dice que Jehová te pastoreará siempre. Pastorear no es empujar con prisa, es guiar con cuidado, es saber cuándo avanzar y cuándo detenerse. Es llevarte por caminos que dan vida, incluso cuando no los entiendes del todo. El mundo te dice que decidas solo para no depender, que depender es debilidad. Dios te dice algo distinto. La dependencia sana trae dirección, no te quita dignidad, te da rumbo. Reconocer que necesitas guía no te hace pequeño, te hace sabio, porque nadie fue creado para caminar solo decisiones grandes con una mente limitada. Imagina que estás caminando en medio de niebla espesa. No ves lejos, no distingues bien el camino, todo parece incierto. En ese momento no necesitas ver el paisaje completo, necesitas una brújula. La palabra de Dios es esa brújula. No quita la niebla de inmediato, pero te da norte, te dice hacia dónde avanzar, incluso cuando no ves el final. Te mantiene en dirección correcta mientras el entorno se aclara poco a poco. Hoy puedes hacer una respuesta sencilla, pero poderosa. Una oración breve, honesta, sin adornos. Señor, muéstrame el próximo paso, no el plan completo. Dame paz para obedecer, aunque no entienda todo. Cierra las puertas que me dañan, aunque ahora no lo comprenda. Y toma una decisión clara para este año nuevo que Dios quiere escribir contigo. No tomaré decisiones desde el pánico. No decidiré empujado por el miedo.
Elegiré desde la paz que viene de confiar. Dios guía pasos, no solo sueños. No solo grandes visiones, también decisiones pequeñas, qué decir, qué callar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Hoy Dios te dice con firmeza y ternura, yo te enseño el camino. No caminas a ciegas, no estás perdido, mis ojos están sobre ti. Y cuando entiendes que Dios guía, incluso cuando todavía hay niebla, algo se acomoda dentro. La ansiedad baja, la presión cede, y aunque aún no veas resultados claros, empieza a nacer una esperanza distinta. No una esperanza ingenua, sino una esperanza realista. La esperanza de saber que Dios no solo comenzó algo nuevo contigo, sino que Él mismo se comprometió a llevarte paso a paso mientras escribe, con fidelidad, la historia nueva que prometió para tu vida. Número 11. Dios ya empezó, aunque aún no lo veas. Lo más duro no es empezar, lo más duro es seguir cuando todavía no ves nada. Cuando tomaste decisiones nuevas, cambiaste hábitos, oraste con sinceridad, entregaste la pluma y el escenario externo parece exactamente igual. Hay una etapa silenciosa del proceso donde la ansiedad empieza a susurrar que nada está funcionando, que quizá te equivocaste, que tal vez este año será una copia del anterior. Y ahí, justo ahí, es donde muchos se rinden. Hay un momento en el camino donde parece que Dios está quieto, como si no respondiera, como si no pasara nada. Pero la verdad es que Dios nunca está quieto, está trabajando bajo tierra, está haciendo lo que no se ve, preparando lo que todavía no aparece. Por eso la palabra dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará. No dice quizá, no dice si tú no fallas, dice que Él la perfeccionará. Esa promesa no depende de tu ánimo del día, depende del carácter fiel de Dios. Dios habla con honestidad sobre los procesos, no promete resultados instantáneos, promete cosecha a su tiempo. Por eso también dice en Gálatas 6:9 que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayas. Dios habla de fruto, pero también habla de tiempo, y ese detalle es clave, porque el tiempo es donde se prueba la fe, no el milagro. En todo reinicio espiritual, Dios primero cambia raíces y luego cambia frutos. Primero trabaja en lo profundo, luego en lo visible. Tu parte no es producir resultados rápidos, tu parte es obedecer hoy. La parte de Dios es dar crecimiento cuando seas sano. Si el fruto apareciera antes de que la raíz esté firme, no soportaría el peso. Dios no improvisa vidas, las forma. El todavía no es rechazo, es entrenamiento. En la espera, Dios forma cosas que no se pueden aprender de otra manera. Paciencia cuando quieres correr, humildad cuando quieres reconocimiento, dependencia cuando quieres control. El enemigo usa esa misma espera para sembrar duda. Te dice que sueltes, que vuelvas a lo viejo, que no sirve perseverar. Dios usa la espera para fortalecerte por dentro, para que no regreses al mismo ciclo cuando llegue lo nuevo. La comparación es uno de los mayores enemigos de esta etapa. Miras a otros y parece que avanzan más rápido, que reciben respuestas antes, que ya están cosechando. Y sin darte cuenta, empiezas a exigir resultados que no te corresponden todavía. Dios no te compara, Dios te forma, no trabaja con cronogramas humanos, trabaja con procesos personalizados. Lo que Él está haciendo contigo es específico, profundo y necesario. Muchas señales de avance no son visibles a simple vista. Tal vez no cambió tu entorno, pero cambió tu reacción. Tal vez no llegó la respuesta que esperabas, pero llegó una paz que antes no tenías. Tal vez el problema sigue ahí, pero ya no te domina como antes. El milagro muchas veces no es lo que ocurre afuera, es lo que Dios está arreglando adentro sin hacer ruido. Entiendo ese cansancio que no viene del cuerpo, ese cansancio espiritual que te hace preguntarte si vale la pena seguir haciendo lo correcto cuando nadie parece notarlo.
Entiendo esa frase que aparece en tu mente cuando estás solo. ¿Y si esto no funciona? Esa pregunta no te hace débil, te hace humano, y Dios no se asusta de ella. Dios la responde con su fidelidad. El mundo te dice que si no ves resultados, sueltes, que si no hay evidencia rápida, cambies de camino. Dios dice algo distinto. Si no ves resultados, confía y permanece. No porque seas terco, sino porque sabes quién te llamó. Permanecer no es resignación. Permanecer es fe activa. Es seguir obedeciendo aunque la emoción fluctúe. Piensa en un árbol que crece lentamente. Desde afuera parece que no pasa nada, pero debajo las raíces están profundizando, buscando agua, anclándose. Dios prefiere hacerte firme antes que rápido. Prefiere una vida estable que una vida frágil con éxito temprano. Lo que crece despacio suele durar más. Hoy puedes hacer algo muy concreto para sostener tu esperanza. Toma un momento y escribe evidencia real, no fantasía. 3 señales pequeñas de cambio, aunque parezcan mínimas. Tal vez ahora oras con más honestidad. Tal vez reaccionas menos impulsivamente. Tal vez pides ayuda en lugar de aislarte. Escribe una cosa que dejaste de hacer, un ciclo que ya no repites como antes. Y escribe una cosa que sí hiciste, una obediencia concreta, aunque nadie la haya visto. Toma una decisión que marcará este proceso. No voy a medir mi vida por ansiedad, la voy a medir por fidelidad. No por lo rápido que cambia todo, sino por lo fiel que soy en el hoy. Dios no te pidió resultados inmediatos. Te pidió un corazón disponible. Dios trabaja lento para hacerte firme. No porque se haya olvidado, sino porque está construyendo algo que soporte el futuro que viene. Hoy, Dios te dice con una voz clara y protectora: no te rindas. Yo ya empecé en ti. Lo que ves es solo una parte de la historia. Lo que no ves es donde más estoy trabajando. Y cuando la espera pesa, cuando el silencio se hace largo y la comparación aprieta, necesitas una herramienta que te levante del valle. Algo que no dependa de resultados, sino de fe. Algo que cambie la atmósfera interna mientras lo externo sigue en proceso. Y esa herramienta es la alabanza, la que no niega la realidad, pero la coloca bajo la soberanía de Dios. Porque la historia nueva que Él escribe no se abandona en el todavía no. Se sostiene con esperanza firme hasta que llegue el tiempo perfecto. Número 12. Cuando el alma cae, alaba y vuelve a respirar. Hay días en los que no sabes explicar qué te pasa. No ocurrió nada grave, no hubo una noticia puntual, pero por dentro sientes un peso constante. Te levantas y todo cuesta más. Las palabras salen lento, la motivación se esconde, la sonrisa existe hacia afuera, pero por dentro algo se apaga. Son esos momentos donde el alma entra en valle y no avisa. Hay instantes en los que te preguntas por qué te sientes así, si estás haciendo las cosas bien. Oras, sigues adelante, cumples, pero cuando estás solo, la fe parece más frágil. No porque no ames a Dios, sino porque estás cansado. Y Dios no te juzga por eso. Dios no te exige alegría forzada. Dios se acerca justo ahí, en el valle real, sin dramatizarlo, pero sin negarlo. Cuando el valle habla fuerte, Dios habla más fuerte. No siempre con respuestas inmediatas, sino con verdad que ordena. La Biblia no romantiza el dolor, pero tampoco lo deja gobernar. Por eso el salmista se atreve a hablarle a su propia alma en el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No niega que está abatido, lo reconoce, pero no se rinde a eso. Ahí hay una enseñanza profunda. La fe madura no es sentir bonito todo el tiempo. La fe madura es saber qué decirte cuando no te sientes bien. Es hablarle al alma con verdad cuando el alma se desordena. No es reprimir la emoción, es dirigirla.
El salmista no se deja arrastrar por lo que siente, se detiene, se pregunta, se corrige, se recuerda a quién pertenece. No eres tu emoción, eres un hijo atravesando una emoción. Tu tristeza no define tu identidad, tu ansiedad no es tu nombre, son estados, no sentencias. El problema aparece cuando confundes cómo te sientes con quién eres. Dios no te llama abatido, te llama hijo, no te llama apagado, te llama amado, y desde esa identidad puedes volver a respirar. La Biblia no solo consuela, también enseña a gobernar el interior. El salmista se convierte en pastor de su propia alma, se habla con firmeza y con esperanza. Eso es liderazgo espiritual personal. No esperar a que el ánimo cambie solo, sino introducir verdad en medio del ruido interno. Aprender a decir, alma, no estás sola. Alma, espera en Dios. Alma, recuerda quién te sostiene. La alabanza cumple un papel clave aquí, y es importante entenderlo bien. Alabar no es negar lo que pasa, no es decir todo está bien cuando no lo está. Alabar es dirigir el corazón hacia Dios cuando todo dentro quiere encerrarse. Es decir, esto duele, pero Dios sigue siendo Dios. Es cambiar el enfoque sin negar la realidad. La alabanza no tapa el valle, te da una salida del valle. Dios promete algo más que consuelo. En Isaías 61:3 dice que Él da manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No solo calma el dolor, lo reemplaza. Cambia la atmósfera interna. Donde había peso, comienza a entrar aire. Donde había silencio opresivo, empieza a entrar esperanza. Dios no minimiza lo que sientes, pero no te deja atrapado ahí. Imagina un cuarto cerrado durante mucho tiempo. Sin ventanas abiertas, el aire se vuelve pesado, cuesta respirar. El alma funciona igual. Cuando no expresas, cuando no oras, cuando no alabas, todo se concentra y asfixia. La alabanza abre la ventana, no porque cambie de inmediato el paisaje, sino porque permite que el aire vuelva a circular. De pronto respiras mejor. De pronto no estás tan encerrado. Hoy no necesitas una oración larga ni perfecta. Puedes hacer algo muy simple, una oración de 60 segundos con 3 frases honestas. Señor, hoy mi alma se siente abatida. No lo escondas, pero yo decido esperar en ti. Ahí hay fe. Pon alegría donde hoy hay peso. Eso es rendición. No necesitas sentirlo todo para decirlo. A veces lo dices primero y el sentir viene después. Toma una decisión para este año nuevo que Dios quiere escribir contigo. No voy a quedarme callado cuando el valle me hable. No voy a dejar que la tristeza sea la única voz. Le hablaré con verdad. Le recordaré a mi alma quién es Dios, incluso cuando no tenga ganas, porque tu alma escucha la voz que más repites. Si repites miedo, el miedo crece. Si repites que no puedes, te apagas. Pero si repites verdad, la verdad empieza a ordenar. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real. Paso a paso, respiración a respiración. Hoy Dios te dice algo muy claro y muy tierno. Yo estoy contigo en el valle y también en la cima. No te abandono cuando estás apagado. No me alejo cuando lloras en silencio. Camino contigo mientras vuelves a respirar. Y ahora que el alma empieza a tomar aire otra vez, que el peso baja un poco y la esperanza asoma, viene una parte importante del reinicio. No solo sentir mejor, sino sostener la fe con acciones pequeñas, con hábitos sencillos, con disciplina humilde, porque Dios no solo quiere levantarte del valle, quiere ayudarte a caminar firme, día a día, mientras escribe contigo una historia nueva, más estable, más profunda y más viva de lo que imaginas. Número 13. El 1% santo, constancia que cambia el año. No necesitas un año perfecto para que Dios haga algo nuevo en tu vida. Necesitas un día obediente, repetido muchas veces. A veces pensamos que el cambio viene con decisiones gigantes, con promesas intensas o con arranques emocionales fuertes, pero Dios suele trabajar de otra manera.
Lo grande que Él hace casi siempre nace de cosas pequeñas, silenciosas, constantes, que nadie aplaude, pero que transforman por dentro. El mundo te empuja a cambios explosivos. Te dice que si no haces todo de golpe, no sirve. Dios, en cambio, te invita a un proceso constante, a caminar con Él paso a paso, a no vivir desde la presión, sino desde la dirección. Por eso la Biblia pregunta en Zacarías 4:10, ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Dios no desprecia lo pequeño. Dios lo usa como semilla de lo grande que quiere construir. La disciplina cristiana no es un castigo ni una carga pesada. Es un camino de amor que protege tu paz. No es Dios exigiéndote más, es Dios cuidándote. Cuando hay disciplina sencilla, el corazón se ordena, la mente se aquieta y la fe se vuelve práctica. No se trata de hacer mucho, sino de hacer algo con constancia. Lo pequeño repetido vence al impulso. Tus emociones cambian, tus ganas suben y bajan, pero un hábito sencillo te sostiene cuando no sientes nada. Hay días en los que no tendrás ánimo para orar largo, para leer mucho o para sentirte espiritual. Y ahí es donde el 1% santo hace la diferencia. Cuando no sientes, igual haces tu micropráctica. No porque seas fuerte, sino porque has decidido ser fiel. Muchos abandonan no porque no amen a Dios, sino porque se llenan de culpa. Empiezan bien, fallan un día y se atacan por dentro. Se dicen cosas duras, se juzgan, se rinden, pero la culpa mata la constancia, mientras que la gracia la alimenta. Si fallas un día, no te insultes, vuelves, sin drama, sin identidad rota. Dios no borra el proceso por un tropiezo, Él te espera para continuar. Un hábito santo tiene un poder profundo, reemplaza un ciclo viejo. En vez de caer siempre en lo mismo, introduces un ritual pequeño que reorienta el corazón. Tal vez antes, al despertar, lo primero era el celular, la preocupación o el ruido mental. Ahora decides algo distinto, no perfecto, distinto, y ese pequeño cambio repetido empieza a escribir otra historia. Por eso la Escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No significa orar todo el día sin parar, significa volver a Dios muchas veces, volver con frases cortas, con respiraciones conscientes, con miradas internas hacia Él. Es una relación viva, no una tarea pesada. No te sientas mal si no puedes hacer mucho. Dios no mide tu oración por duración, la mide por sinceridad. Hay oraciones de 2 minutos que sostienen un día entero. Hay palabras simples que mantienen el corazón alineado cuando todo alrededor quiere desordenarte. Imagina una gota de agua cayendo sobre piedra. Una sola gota parece nada. No impresiona, no hace ruido, pero con el tiempo marca la piedra. La constancia hace lo que el impulso no puede. Así trabaja Dios en ti, no a gritos, sino con fidelidad diaria. La constancia marca tu corazón. Hoy puedes empezar con algo muy concreto. Antes de tocar el celular, 2 minutos, mano al pecho, respiras 3 veces lento y dices una frase sencilla: Señor, guía mi día. Nada más. No necesitas explicar todo ni resolver todo. Solo entregas el inicio. Ese gesto pequeño es una forma de decirle a Dios: no quiero vivir por impulso, quiero vivir por dirección. Cuando haces eso cada día, incluso cuando no tienes ganas, algo se va acomodando por dentro. No siempre lo notas de inmediato, pero el corazón empieza a reconocer un ritmo. La mente se calma más rápido. Las reacciones cambian. Y sin darte cuenta, el año ya no es una repetición del anterior. La fidelidad pequeña construye una vida grande. No porque tú seas constante, sino porque Dios es fiel. Tú pones el 1%, Él pone el crecimiento, tú vuelves cada día, Él sostiene el proceso. Hoy Dios te dice algo muy claro y muy cercano: sé fiel en lo pequeño, yo haré crecer lo grande. No te apures, no te compares, no te castigues. Camina conmigo, día a día,
gota a gota, y verás cómo esta historia que parecía igual empieza a tomar una forma nueva, más firme, más limpia y más llena de sentido. Y cuando vuelves a Dios cada día, aunque sea con algo mínimo, ocurre lo más profundo del reinicio. Empiezas a reconocer su voz en la intimidad, ya no solo en momentos especiales, sino en lo cotidiano. Y ahí, en ese espacio sencillo y constante, Dios sigue escribiendo contigo la nueva historia que prometió para tu vida. Número 14. Quédate conmigo, silencio donde Dios te vuelve a ordenar. Quédate un momento, no para huir de tus responsabilidades, sino para permitir que Dios te vuelva a ordenar por dentro. La Biblia dice en el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». No es una sugerencia suave, es una puerta abierta, una invitación directa a detenerte, no porque todo esté resuelto, sino porque Dios está presente por encima de todo lo que te inquieta. La quietud no significa que los problemas desaparecen, significa que aún estando ahí, dejan de gritar más fuerte que Dios. Estar quieto no es huir, es permanecer. Y conocer a Dios en este contexto no es aprender algo nuevo sobre Él, sino sentir una certeza profunda por dentro. Es ese momento en el que el corazón deja de correr y empieza a confiar. Jesús refuerza esto cuando dice en Juan 14:27, «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón». La paz que Jesús ofrece no depende de circunstancias favorables. No llega cuando todo se ordena afuera, llega cuando te permites descansar en Él por dentro. Es una paz que no se fabrica, se recibe. La quietud no te quita responsabilidades, te devuelve dirección. Muchas veces haces mucho, decides rápido, reaccionas, te esfuerzas, pero terminas más confundido. El ruido roba discernimiento. Cuando todo es prisa, decides desde el cansancio y no desde la sabiduría. En cambio, cuando te detienes, algo se aclara. La quietud ordena prioridades, limpia intenciones y alinea el corazón. Dios habla en la intimidad, no en la prisa. No porque Él no pueda hablar fuerte, sino porque el corazón apresurado no escucha. El ruido constante endurece la sensibilidad espiritual. La intimidad la despierta. Por eso no necesitas palabras largas ni emociones intensas. Necesitas presencia, estar, permanecer, escuchar sin exigir. La paz tampoco llega por controlar, llega por rendir. Rendir no es resignarse, es confiar. Confiar es descansar, y descansar es reconocer que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando tú paras. A veces el acto de fe más grande no es hacer más, sino soltar, no insistir, no forzar, quedarte. Si te cuesta estar quieto, no te culpes. Es porque has cargado demasiado durante mucho tiempo. Has sostenido cosas que no te correspondían. Has llevado decisiones, miedos y expectativas como si todo dependiera de ti. Dios no te mira con reproche por eso. Solo te dice, vuelve. No te exige perfección, te ofrece refugio. El mundo corre para sentirse seguro. Te dice que si paras, pierdes. Dios hace lo contrario. Te detiene para darte seguridad. Te muestra que tu valor no está en tu velocidad, sino en tu relación con Él. La quietud parece pérdida de tiempo, pero en realidad es ganancia de claridad. Imagina un vaso con agua turbia. Si lo mueves todo el tiempo, nunca se aclara. Pero si lo dejas en reposo, el sedimento baja y el agua se vuelve transparente. Así es el corazón. Cuando te detienes, lo que estaba revuelto empieza a acomodarse solo. No porque tú lo ordenes, sino porque Dios lo hace en el silencio. Ahora, toma un respiro. No corras al siguiente pensamiento. Respira lento. Imagina a Dios sosteniéndote con calma, sin apuro, sin reproche. No tienes que hacer esfuerzo, no tienes que entender todo, solo permanece. Quédate, deja que su presencia haga lo que tus fuerzas no pueden.
Hoy puedes practicar algo muy sencillo, 3 minutos de quietud real, sin música, sin celular, sin prisa, solo una frase: Señor, aquí estoy. No para pedir, no para explicar, solo para estar. Ese espacio pequeño, repetido, se convierte en un lugar donde Dios te vuelve a ordenar por dentro. Decide algo importante para este nuevo año que Dios quiere escribir contigo. Construir un espacio para Él cada día, no cuando te sobre tiempo, sino como prioridad. No largo, pero sí real. No perfecto, pero sí sincero. Ahí, en ese lugar silencioso, Dios va acomodando lo que afuera parece desordenado. La quietud no te atrasa, te alinea, no te apaga, te centra, no te debilita, te fortalece por dentro. En ese silencio, la ansiedad baja, la fe se estabiliza y la esperanza se vuelve más clara. Hoy Dios te dice en un susurro que no grita, pero que sostiene: quédate, no te vayas, no corras. Yo te vuelvo a ordenar por dentro, yo no te apuro, yo te sostengo. Y después de ser ordenado por dentro, después de respirar y sentirte acompañado, viene el cierre del reinicio, no un cierre emocional, sino una decisión consciente. Caminar en fe, con calma, con dirección, con la certeza de que no estás solo y de que esta nueva historia no se escribe desde el ruido, sino desde la presencia viva de Dios contigo. Número 15. El pacto del nuevo año. Este reinicio no es emoción pasajera, es un pacto profundo que nace cuando decides de verdad. No se trata de sentirte fuerte hoy y perderte mañana. Se trata de algo más estable, más hondo. No se trata de que nunca vuelvas a caer, sino de que ahora sabes exactamente a quién volver cuando tiemblas. Eso cambia todo. Este año no empieza con promesas vacías, empieza con una decisión consciente delante de Dios. La Escritura lo dice con claridad en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es una frase bonita, es una declaración de rumbo. Es alguien diciendo: elijo a Dios como centro, elijo no vivir a la deriva. Elijo caminar con dirección, aunque el mundo siga igual y las circunstancias no se acomoden de inmediato. Esa decisión no elimina las luchas, pero sí redefine a quién perteneces cuando llegan. El reinicio verdadero se sella cuando decides a quién perteneces y cómo vas a vivir, incluso cuando nadie te aplaude y cuando el proceso se vuelve silencioso. Cuando defines tu prioridad, tu vida empieza a ordenarse. Si Dios es primero, lo demás encuentra su lugar. Pero cuando Dios es opcional, todo se vuelve confuso, pesado, inestable. El corazón necesita un centro, y cuando ese centro es Dios, la vida deja de girar sin sentido. Muchas veces el mayor peligro no es el pecado evidente, sino la distracción constante. El enemigo no siempre te aleja con algo escandaloso. A veces te aleja con cansancio, con prisa, con ruido, con pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Por eso este pacto no tiene que ser complicado. Tiene que ser sencillo, diario, real. Un compromiso que recuerdas cuando estás cansado y cuando la tentación no parece tan grave. Servir a Dios no es solo ir a la iglesia o decir palabras correctas. Es carácter en casa, es la forma en que hablas cuando nadie te ve, es cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, es cómo decides cuando estás solo, cansado o herido. El pacto se vive en lo cotidiano, no solo en los momentos espirituales intensos. Es normal que tengas miedo de prometer y fallar otra vez. Ese miedo viene de experiencias pasadas, de intentos rotos, de palabras que no pudiste sostener. Dios lo sabe, y por eso no te pide que te sostengas solo. Él no te llama a un pacto para exigirte perfección, sino para ofrecerte acompañamiento. Él te sostiene cuando tu fuerza se acaba. La Biblia lo confirma en Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus veredas. Tu parte no es controlar cada paso. Tu parte es confiar. La parte de Dios es enderezar el camino incluso cuando tú no ves cómo. El mundo te dice que si no controlas todo te vas a caer. Dios te dice algo distinto. Si confías en mí, te sostengo incluso cuando tiemblas. La verdadera seguridad no está en tener todo bajo control, sino en saber quién te sostiene cuando el control se pierde. Imagina una carta importante. Si no tiene sello, se abre, se pierde, se desvía, pero cuando está sellada, llega a destino. Tu pacto con Dios es ese sello. No evita el viaje, pero garantiza el rumbo. Te recuerda quién eres cuando las dudas aparecen. Te mantiene en ruta cuando el cansancio quiere desviarte. Hoy puedes hacer algo sencillo pero poderoso. Escribe una sola frase, en tu cuaderno o en tus notas. Señor, este año camino contigo. Nada más. No es magia, es memoria. Cuando la tentación de volver a lo viejo aparezca, no discutas con ella. Vuelve a tu pacto. Recuérdale a tu alma la decisión que tomaste con calma y fe. Este año no vuelves atrás. No porque seas fuerte, sino porque Dios te sostiene hacia adelante. No porque confíes en tu constancia, sino porque confías en su fidelidad. El pacto no te ata, te afirma, no te presiona, te enfoca. Hoy Dios te dice con una voz firme y amorosa, no estás solo en este reinicio. Yo voy contigo, no te dejo a mitad del camino, no te suelto cuando fallas. Camino contigo cuando avanzas y cuando tropiezas. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque tu alma tiene hambre de algo nuevo, algo verdadero, algo que no se rompa con la primera dificultad. Este es el momento de sellar el año, no con miedo, sino con fe. Dejar la pluma en manos de Dios y decirle, con todo el corazón, escribe tú esta historia. Yo confío, yo camino, yo no vuelvo atrás. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. No eres una persona que solo escucha por curiosidad. Eres alguien que, aun con dudas, sigue buscando a Dios. Y eso es precioso. Al inicio escuchaste, nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Ahora entiendes algo más profundo. Lo nuevo que Dios prepara no siempre empieza afuera, empieza dentro de ti. Empieza cuando sueltas el control, cuando vuelves a confiar, cuando eliges caminar un día a la vez. Esta noche, antes de dormir, repite en voz baja, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Luego dile a Dios una sola frase, Padre, te entrego esto. Menciona una carga y termina con, yo confío en tu tiempo. Nada más. Simple. Real. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite reiniciar su vida también. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de palabras, aquí te espero en el próximo mensaje. Dios no te llama a controlar, te llama a confiar y caminar un día a la vez. Que el Señor te bendiga, te guarde y ponga paz en tu mente y en tu corazón. Amén.